Él volvió del ejército buscando a su madre, pero lo que encontró la dejó enterrada en lágrimas. Cuando un soldado regresa a casa, lo primero que sueña es abrazar a su madre, sentir de nuevo ese calor que ninguna guerra puede borrar. Pero en esta historia, un joven valiente volvió después de años de servicio, y en vez de abrazos, recibió un silencio que escondía una verdad imposible de imaginar. ¿Qué pasó con su madre durante el tiempo que él estuvo fuera? ¿Y por qué nadie se atrevió a contárselo? Antes Daniel había soñado incontables veces con ese momento. Desde que salió del barrio con apenas 21 años, lo único que lo mantenía en pie en medio de las largas marchas, del polvo, del sonido ensordecedor de las armas y del miedo a no despertar al día siguiente, era la imagen de su madre Teresa esperándolo en la puerta de casa con los brazos abiertos. Ella siempre había sido su refugio. Una mujer que, aunque vivía con lo justo, jamás dejó que él se acostara con hambre ni que sintiera que estaba solo. Su madre había sido madre y padre. Había trabajado limpiando pisos, lavando ropa ajena, cargando bolsas más pesadas que su propio cuerpo, y todo con una sonrisa cansada pero llena de amor. Por eso, cada día en el ejército, mientras todos hablaban de sus novias o de los planes que harían al regresar, Daniel guardaba silencio y pensaba solo en ella. Cuando vuelva, mamá ya no tendrá que sufrir, se repetía a sí mismo, y ese pensamiento era su combustible. Después de 5 años de servicio, con cicatrices en la piel y en el alma, finalmente estaba de regreso. El uniforme le quedaba un poco más holgado, la mirada era más dura, pero su corazón estaba lleno de esperanza. Caminó por las calles polvorientas de su barrio con una mezcla de nerviosismo y alegría. Cada rincón le traía recuerdos. La esquina donde jugaba al fútbol con sus amigos, la tienda donde su madre le compraba dulces cuando cobraba su salario, la vieja banca donde se sentaban a conversar en las tardes de domingo. Todo parecía igual. Pero al mismo tiempo, algo en el ambiente se sentía extraño. Cuando por fin se paró frente a la pequeña casa de madera azul, esa que él mismo había ayudado a pintar de niño, se quedó inmóvil. El portón estaba oxidado, el jardín seco, y en la ventana ya no había flores como antes. Pero aún así, con una sonrisa temblorosa, golpeó la puerta. Esperó. Nadie respondió. Golpeó otra vez, esta vez con más fuerza, llamando con la voz entrecortada. «Mamá, soy yo, ya llegué». El silencio fue como un balde de agua fría. Una vecina abrió su ventana y lo miró con sorpresa. Daniel la reconoció. Era la señora Carmen, amiga de su madre de toda la vida. Él levantó la mano para saludar, esperando que ella corriera feliz a anunciarle dónde estaba Teresa. Pero en lugar de eso, la mujer bajó la mirada, como si quisiera evitar sus ojos. Daniel sintió un nudo en el estómago. Caminó hasta ella y preguntó dónde estaba su madre. La señora Carmen respiró hondo, dudó, y apenas respondió: «Hijo, tu mamá ya no vive aquí, hace tiempo que se fue». El mundo de Daniel se tambaleó. ¿Cómo que ya no vivía ahí? Esa era la casa por la que habían luchado, el único lugar donde se sentían seguros. ¿Dónde está? ¿Con quién se fue? ¿Por qué no me avisaron? La mujer lo miró con compasión, pero sus palabras no fueron más claras. «Mejor busca al señor Julio, el vecino de la esquina. Él sabe más que yo». Daniel, con la garganta cerrada, fue hasta allí. El señor Julio, un hombre mayor, lo recibió con un suspiro largo. Lo invitó a sentarse y, con voz baja, comenzó a contarle lo que había ocurrido. Según Julio, hacía más de un año que Teresa había tenido que dejar la casa. El dueño la había subido de precio, y sin poder cubrir el alquiler, fue desalojada. Desde entonces, pocos sabían con certeza qué había pasado con ella. Algunos decían que se había mudado a otro barrio más pobre, otros que se la había visto cerca del mercado pidiendo ayuda. Nadie supo darle una respuesta concreta. Daniel sintió que le arrancaban el aire. Había pasado años soñando con volver a abrazarla en esa misma puerta, y ahora descubre que ni siquiera sabía dónde estaba. La impotencia lo golpeó más fuerte que cualquier entrenamiento militar. Él había sobrevivido a la guerra, había visto morir compañeros, había cargado cuerpos en sus brazos, y todo ese dolor lo soportó porque confiaba en que, al regresar, todo tendría sentido al reencontrarse con su madre. Pero en lugar de paz, lo esperaba una ausencia que pesaba más que cualquier campo de batalla. Con la voz quebrada, preguntó si alguien había vuelto a verla, si estaba enferma, si seguía viva. Nadie supo responderle con certeza. Solo había rumores, pedazos de historias y mucho silencio incómodo. Fue entonces cuando Daniel entendió que el regreso que había imaginado no existía. No habría mesa servida, ni abrazos cálidos, ni palabras de bienvenida.
solo un misterio doloroso que lo obligaba a empezar una búsqueda desesperada. Esa noche, Daniel se quedó en la plaza del barrio, mirando la ventana oscura de lo que alguna vez fue su hogar. Sentía rabia, miedo y un dolor insoportable. Sabía que debía encontrar a su madre, costara lo que costara. No podía aceptar que la mujer que lo había dado todo por él se hubiera desvanecido sin que nadie levantara la voz. Y aunque no sabía todavía lo que descubriría, una verdad más cruel y desgarradora de lo que imaginaba, estaba decidido a no detenerse hasta tener respuestas. Daniel no pudo dormir esa primera noche. El banco de la plaza fue su cama improvisada, pero sus pensamientos no le dieron tregua. Cerraba los ojos y veía el rostro cansado de su madre, preguntándose dónde estaría, si tendría un techo, si habría comido algo ese día o si estaría enferma. Sentía que había fallado como hijo. Había pasado años arriesgando su vida en tierras lejanas, convencido de que el sacrificio valía la pena porque ella estaría bien, y ahora descubre que mientras él luchaba contra enemigos visibles, su madre había librado una guerra silenciosa y mucho más cruel en las calles de su propia ciudad. Al amanecer, se levantó con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una decisión firme. La encontraría, aunque tuviera que recorrer cada rincón de la ciudad. Su primera parada fue en la municipalidad, donde preguntó en registros de asistencia social. Lo miraron con indiferencia y después de hacerle esperar horas, le dijeron que no había ninguna Teresa en sus listas de beneficiarios. Fue a hospitales, clínicas y hasta morgues con el corazón encogido, rezando por no encontrar su nombre en las listas de fallecidos. En cada lugar recibía la misma respuesta: nada. Cada vez que salía por una puerta sin noticias, sentía que el mundo se le derrumbaba un poco más. Pero no podía rendirse. Una tarde, volvió al barrio con la esperanza de que alguien más le diera una pista. Tocó puertas, habló con antiguos conocidos, pero la mayoría se encogía de hombros. Algunos ni siquiera querían hablar del tema, como si se tratara de un recuerdo doloroso que preferían enterrar. Fue entonces cuando escuchó, por casualidad, a dos hombres conversando cerca de la tienda del mercado. Uno de ellos mencionó a la señora Teresa, diciendo que la había visto pidiendo comida junto al basurero del mercado central. Al oír eso, el corazón de Daniel dio un vuelco. No esperó más. Corrió como si su vida dependiera de ello. Al llegar al mercado, el ruido de los vendedores y el olor penetrante de frutas pasadas y pescado viejo lo golpearon de golpe. Caminó entre la multitud con los ojos desesperados, buscando cualquier señal de ella. Y entonces la vio. Una figura encorvada, con el cabello canoso y desordenado, vestida con una blusa rota y un pantalón demasiado grande. Sostenía una bolsa de plástico vacía en las manos temblorosas, mientras sus ojos recorrían los restos que la gente dejaba en el suelo. Daniel se quedó paralizado. Su madre, la mujer fuerte y orgullosa que siempre había mantenido la cabeza en alto, estaba allí, reducida a recoger sobras para sobrevivir. Su voz salió quebrada. ¡Mamá! Teresa levantó la mirada lentamente, con gesto cansado. Al principio no lo reconoció. Sus ojos, apagados por el sufrimiento, tardaron en enfocar el rostro de ese hombre que le hablaba, pero después de unos segundos, sus labios temblaron y apenas pudo susurrar: «Daniel, ¿eres tú?». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Él corrió hacia ella, la abrazó con todas sus fuerzas y lloró como no lo había hecho ni en los momentos más duros del ejército. Sentía la fragilidad de su cuerpo, sus huesos marcados bajo la ropa, el temblor de sus manos. Era como abrazar un recuerdo a punto de desvanecerse. Daniel la llevó a un banco cercano. Quería saberlo todo. Necesitaba entender cómo habían llegado hasta ese punto. Teresa trató de sonreír, pero sus labios se torcieron en un gesto triste. Con la voz baja, empezó a contarle lo que había pasado en su ausencia. Le habló de la pérdida de su empleo en la casa donde trabajaba cuando el patrón murió, y los hijos la echaron sin pagar lo que le debían. Le contó cómo buscó trabajo en otras casas, pero muchas personas se aprovecharon de ella. Algunas la hicieron trabajar semanas enteras sin darle un centavo. Otras la insultaron con palabras crueles, haciendo sentir que no valía nada. Cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Daniel apretaba los puños con rabia, tratando de contener las lágrimas mientras escuchaba. Pero lo peor aún no había llegado. Teresa le confesó que, desesperada por no poder pagar la renta, aceptó un préstamo de personas peligrosas. Al principio pensó que podría cumplir, pero cuando no tuvo dinero comenzaron las amenazas. La golpearon, la humillaron y finalmente
la obligaron a firmar la entrega de su casa. Desde entonces, se quedó sin nada. Con una pequeña maleta y un par de fotos de Daniel, salió a la calle sin rumbo. Los primeros meses sobrevivió gracias a la ayuda de algunas vecinas, pero con el tiempo todos se cansaron. Poco a poco fue quedándose sola. Muchas noches durmió bajo un techo improvisado de cartones, y más de una vez pensó que no vería el amanecer. Sus palabras fueron como puñales en el corazón de Daniel. Hijo, hubo noches en las que pensé en rendirme, en dejar de luchar, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, miraba tu foto y me decía que tenía que aguantar un día más, porque algún día volverías. Esas frases destrozaron a Daniel. Su madre había aguantado hambre, frío y humillación, todo en silencio, para no cargarlo a él con su sufrimiento mientras estaba en el ejército. Prefirió callar, ocultarle la verdad, para que él pudiera concentrarse en sobrevivir. Y ahora, verla frente a él, tan frágil y tan rota, lo llenaba de una mezcla de dolor, rabia e impotencia. La gente que pasaba alrededor los miraba de reojo, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Pero para Daniel, en ese momento, el mundo entero desapareció. Solo existían él y su madre. La abrazó otra vez, con la determinación de no volver a soltarla jamás. Sabía que lo que habían vivido no podía borrarse, pero también sabía que todavía estaba a tiempo de devolverle la dignidad y la vida que ella merecía. Esa noche, Daniel la llevó a un pequeño hotel barato donde pudo al menos dormir en una cama limpia y ducharse después de tanto tiempo. Mientras ella descansaba, él permaneció sentado junto a la cama, mirándola dormir y jurándose a sí mismo que jamás volvería a fallarle. No importaba cuánto tuviera que luchar, no importaba lo que costara, su madre nunca más pasaría hambre ni frío. Había llegado el momento de cambiar la historia. La mañana siguiente, Daniel despertó sobresaltado en la silla junto a la cama del pequeño hotel. Había pasado la noche en vela, observando cada respiración de su madre, como si tuviera miedo de que en cualquier momento pudiera dejar de existir. El simple hecho de verla dormir bajo un techo lo tranquilizaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de rabia. ¿Cómo era posible que la ciudad entera hubiera dado la espalda a una mujer tan noble como Teresa? Mientras él luchaba en trincheras contra enemigos invisibles, su madre había librado una batalla aún más cruel, con hambre, con frío, con indiferencia de los que la rodeaban. Esa injusticia lo consumía, y aunque ella estaba ahí, respirando a su lado, algo dentro de él sentía que la verdadera herida recién empezaba a abrirse. Cuando Teresa despertó, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver que no había soñado. Su hijo realmente estaba allí. Daniel intentó sonreír, pero su voz se quebró al preguntarle por qué nunca le había dicho nada, por qué había sufrido tanto en silencio. Ella lo miró con ternura y acariciándole la mejilla con sus manos ásperas, le respondió que no quería distraerlo, que temía que él pusiera su vida en riesgo por preocuparse por ella mientras estaba en servicio. Yo sabía que estabas en medio de una guerra, hijo, y pensé que lo mejor que podía hacer por ti era no darte más peso. Preferí cargar sola con el mío. Daniel no pudo contener el llanto. Esa mujer, su madre, había sido más valiente que cualquier soldado que conoció. Pero el clímax llegó cuando ella decidió contarle un secreto que había guardado durante todo ese tiempo. Le confesó que en más de una ocasión, en las noches más frías y desesperadas, se había acercado a casas ricas donde trabajó alguna vez, tocando la puerta para pedir un plato de comida. Personas que antes se habían beneficiado de su trabajo o de sus manos cansadas, la habían tratado como si fuera una extraña, cerrándole la puerta en la cara, negándole incluso un trozo de pan. Y lo más doloroso, una de esas casas fue la misma donde Daniel había trabajado de adolescente, ayudando a cargar cajas. Una familia que siempre había dicho que lo quería como a un hijo. Cuando Teresa pidió ayuda, fingieron no conocerla. Esa traición fue una herida más profunda que cualquier hambre. Daniel escuchaba temblando, sintiendo cómo su corazón se partía en 1000 pedazos. Él había confiado en esas personas, y ahora entendía que la miseria de su madre no había sido solo consecuencia del destino, sino del desprecio humano. Su rabia creció, pero también una determinación férrea. No podía permitir que ella siguiera viviendo con ese peso en el alma. Entonces, Teresa bajó la voz y con lágrimas en los ojos reveló lo que más le había dolido ocultar, que durante un tiempo pensó que Daniel había muerto. Unos vecinos malintencionados le habían dicho que lo habían visto en las noticias, que su batallón había sido emboscado y que no había sobrevivientes. Teresa pasó semanas creyendo que había perdido a su hijo,
Y fue en ese momento cuando casi se dejó vencer por la desesperación. Pero un día, mientras recogía basura en la calle, encontró un viejo retrato de Daniel en un marco tirado entre los desechos. Lo limpió y decidió que esa era una señal de que debía seguir esperando. Esa foto, rota y manchada, se convirtió en su tesoro más grande. La guardaba bajo la ropa para recordar que aún tenía una razón para aguantar. Daniel se quedó sin aire. No solo había fallado en protegerla, sino que ella había cargado con la angustia de creerlo muerto, sola, en la calle, sin nadie que la consolara. Abrazó a su madre con tanta fuerza que temió romperla, y entre lágrimas le prometió que todo eso había terminado, que nadie volvería a humillarla ni a verla como un despojo. Mamá, ahora es mi turno de cuidarte a ti. Pasaste toda tu vida cargándome en tus hombros. Ya no más. Nunca más estarás sola. En ese momento, algo cambió en Teresa. Durante meses había caminado con la espalda encorvada, la mirada baja, convencida de que ya no valía nada. Pero al escuchar a su hijo, al sentir su abrazo, se enderezó un poco y sus ojos brillaron con una chispa que parecía perdida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un futuro. El clímax de su historia no fue un grito de victoria ni un acto heroico en un campo de batalla. Fue el reencuentro de dos almas que habían sido destrozadas por diferentes guerras, madre e hijo, que comprendieron que el verdadero enemigo nunca estuvo a miles de kilómetros, sino allí mismo, en la indiferencia de una sociedad que deja a los más débiles morir en silencio. Pero ese día, entre lágrimas y abrazos, nació una promesa. Construirán juntos lo que la vida les había arrebatado. En ese silencio sepulcral que invadió la sala, la respiración entrecortada de Alejandro era el único sonido audible. El multimillonario, aún sentado en su sillón, no podía articular palabra. Sus ojos estaban fijos en el niño, al que, hasta hacía poco, había ignorado como si fuera un mendigo cualquiera. Ahora, todo había cambiado. El coraje, la inteligencia y la honestidad del niño habían salvado no solo su vida, sino también su conciencia. Por primera vez en años, el hombre se sintió vulnerable, pero de una manera diferente, no como alguien amenazado por enemigos o negocios arriesgados, sino como un ser humano conmovido por una simple verdad. No era invencible, y el valor de una persona no se medía por el dinero de su cuenta bancaria. Alejandro respiró hondo, aún tembloroso, y miró al niño con los ojos llorosos. «Me has salvado», murmuró con voz entrecortada. El niño, avergonzado, solo bajó la cabeza. No esperaba reconocimiento, y mucho menos recompensa. Hizo lo que hizo porque era lo correcto, porque, a pesar de haber sido tratado con frialdad, vio a un hombre en peligro y decidió actuar. Esa pureza desarmó por completo al millonario. Fue entonces cuando Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. Se levantó lentamente, le tendió la mano al niño y le dijo: «A partir de hoy, ya no estarás solo. Quiero que vengas conmigo. Tendrás un hogar, comida, estudios y, sobre todo, respeto». Las palabras salieron firmes, cargadas de una emoción que rara vez dejaba traslucir. El niño, aún desconfiado, levantó los ojos. Por primera vez creyó que alguien realmente lo veía. No como un estorbo, no como una sombra en las calles, sino como un ser humano con valor. Las lágrimas, contenidas hasta entonces, corrieron silenciosas por su rostro sucio y marcado por el sufrimiento. El abrazo que siguió fue breve, pero cargado de significado. Dos mundos tan diferentes se encontraban allí, en medio del caos, para dar inicio a algo nuevo. En los días siguientes, la noticia de lo ocurrido se filtró en la prensa. Los periodistas descubrieron la historia, un niño de la calle alertando a un multimillonario sobre un plan mortal. Los titulares recorrieron todo el país. Muchos vieron en ello un acto de valentía, otros un milagro. Pero para Alejandro no se trataba de publicidad ni de titulares. Era algo personal. Por primera vez en mucho tiempo, no se veía solo como un hombre de negocios, sino como alguien con la oportunidad de transformar otra vida. El niño, que antes dormía en las frías aceras, ahora tenía una habitación cálida, libros nuevos y, sobre todo, alguien que creía en él. Alejandro, por su parte, descubre algo que el dinero nunca le había dado: un propósito. Ya no era solo el millonario que todos temían o admiraban. Era un hombre que había sido salvado no por el poder o la fortuna, sino por la humanidad de un niño invisible para el resto del mundo. Y así, entre lágrimas, nuevos comienzos y promesas silenciosas, ambos encontraron un destino inesperado. Uno había recuperado la vida,
El otro había ganado una nueva oportunidad de vivir. Abonne-toi pour ne rien rater. Laisse un like si cette histoire t'a touché et dis-nous dans les commentaires d'où tu nous regardes.